Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11, alternado, y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando nosotros estamos estudiando la escatología bíblica, de verdad deberíamos de estar expectantes y deberíamos de estar muy jubilosos, muy alegres. La escatología no debería tenernos con miedo, no debería de atemorizarnos. De verdad debería de tenernos alegres, deseando que esto ya suceda. Es la historia final, pero no es la historia final porque es el fin de las cosas, o sea, porque es el fin de la iglesia. Tal vez es el fin del mundo que hoy nosotros vemos tal y como es o tal y como está. Tal vez es el fin del mundo así como lo conocemos, pero no es el fin de la iglesia. Apenas es el comienzo. Es el comienzo de una era de la iglesia, donde la iglesia va a reinar con Cristo Jesús, donde la iglesia va a gobernar con Cristo Jesús. Este es un tiempo poderoso que de verdad nosotros deberíamos de estar expectante que ya pase, que ya suceda. Por eso les recomiendo que lean Apocalipsis. Léanlo. Hay cosas que no las van a entender, pero no se preocupen. Las vamos a estar estudiando y ustedes van a ir entendiendo algunas cosas que todavía no pueden entender. Pero léanlo. Y lean el libro de Zacarías, y lean el libro de Oseas, y lean el libro de Ezequiel, lean Mateo, lean todos esos libros que tienen que ver con los tiempos de la escatología bíblica. Entonces, cuando yo leo esto, de verdad, a mí me emociona saber de que nuestro Jesucristo pronto va a venir y de que estas naciones de esta tierra serán gobernadas por Él. Por eso nosotros no perdemos el tiempo en las cosas de este mundo. No nos entretenemos en las cosas de este mundo, porque sabemos qué es lo que va a acontecer en los tiempos que vienen. El mundo vive en una vida incierta. La gente vive en inseguridad. La gente, ¿por qué dice la Biblia y cuando digan paz y seguridad? Porque la gente vive en inseguridad. La gente quiere sentirse segura. La gente quiere sentirse que tiene paz. La gente quiere sentir que tiene seguridad. Seguridad que no va a perder. Seguridad que siempre va a estar bien. Seguridad que todo va a estar bien. Que económicamente va a estar bien. Que la salud va a estar bien. Que la familia va a estar bien. La gente quiere seguridad. Las mujeres se casan porque quieren seguridad con el esposo. Los hijos quieren seguridad con los padres. Los padres quieren seguridad en lo que hacen. O sea, siempre estamos buscando la seguridad. Por eso, un deseo de la carne es la seguridad. Porque de repente, en ese afán de querer sentirnos seguros, entonces nos encerramos en nuestro propio mundo, en nuestra propia burbuja, y no confiamos en la seguridad que nos puede brindar, creer y vivir para Dios. Entonces, el estudio que estamos teniendo en este momento tiene que alegrarnos, tiene que motivarnos,
Tiene que de verdad ponernos expectante. Aleluya, el Señor ya viene. Aleluya, el Señor pronto gobierna. Las naciones serán gobernadas justamente por el Rey justo, el Rey de justicia, nuestro amado Jesús. Entonces necesitamos de verdad estar expectante de eso. Y cuando les digo que quiero que veamos Zacarías, porque quiero terminar lo del domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando de que nos vamos a parar delante del trono del Señor. Hablamos del tribunal de Cristo y hablamos del trono blanco. Nosotros no nos vamos a parar delante del trono blanco. Nosotros nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo Jesús. ¿Quiénes se van a parar delante del trono blanco? Todos aquellos que rechazaron a Jesús, que rechazaron la gracia del Señor. Ellos se van a parar en el trono blanco. Nosotros nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo. Entonces, quiero que vayan conmigo a Zacarías, al capítulo 6. No vamos a leer el 5 porque quiero pasarme a Mateo, pero solo quiero tocar algunos puntos de Zacarías en el capítulo 6. Le decía a mi esposa, si comparto esto, luego nunca voy a terminar Tesalonicenses. Y me dice mi esposa, tranquilo. De todas maneras, vos decís que no querés correr. Pero siento que ya tengo que sacar Tesalonicense con ustedes para entrar a Hebreo. Zacarías capítulo 6. De hecho que necesitábamos ver el 5 para entender algunas cosas del 5, pero vamos a ir rapidito al 6. Solo quiero ver la parte de la coronación en el capítulo 6. Capítulo 6, en el versículo 9. Capítulo 6, versículo 9 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldaí, a Tobías, hija, y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Gelén, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Este es un mensaje, esta es una profecía para los tiempos que vienen y para los tiempos cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Este es como una reseña de lo que va a suceder en el tribunal de Cristo y el tiempo de la premiación y el tiempo de la coronación. Entonces, esto tenemos que verlo y ver qué significa el nombre de cada una de estas personas. Quiero compartir esto como para darle un punto final al capítulo 4 y luego vamos a comenzar con el capítulo 5, pero antes vamos a irnos a Mateo, capítulo 24. Entonces, recuerden que cuando estemos en el tribunal de Cristo, según lo que estudiamos el domingo pasado, dice que algunas obras que nosotros hicimos van a pasar por el fuego. Si la obra que hicimos es oro y plata, el fuego no la quemará. Pero si la obra que hicimos es madera, heno u hojarasca, el fuego la quemará. Por eso es muy importante todo lo que estamos haciendo todos los días y la forma en que estamos viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, en el estado del nuevo hombre todos los días. Recuerden que eso estuvimos hablando. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo es vivir en el estado del nuevo hombre. Si yo me mantengo en el estado del nuevo hombre, estoy viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que examinarme todos los días. Por ejemplo, hoy me examino y digo yo, de las 24 horas del día de ayer, ¿cuántas horas mantuve la plenitud del Espíritu Santo?
Y dependiendo de mi respuesta, cada día tengo que ir aumentando. Si lo único que puedo mantener es 1 hora del estado del nuevo hombre, tengo que ir subiendo hasta llegar a que pueda vivir las 24 horas en el estado del nuevo hombre. Vivir en el estado del nuevo hombre es vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando vivo en la plenitud del Espíritu Santo, vivo en la plenitud de la palabra de Dios. Y cuando vivo en la plenitud de la palabra, entonces vivo en la plenitud de Cristo. Me vuelvo igual a Cristo, semejante a Cristo, a la estatura de Cristo Jesús. Por eso mi meta todos los días es caminar en la plenitud del Espíritu Santo, caminar en el estado del nuevo hombre. La meta que todos ustedes se deben de proponer en el día no es cuánto van a alcanzar, no es cuánto, como me dijo alguien ahí, que cuando clientes me renuncian, dice, pierdo. Entonces no es que cuántos clientes te vas a ganar. Todas esas metas están bien. O sea, tenés que hacerlo. Pero la meta más grande de tu vida todos los días es vivir en el estado del nuevo hombre. Es vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, mañana lunes, usted se hace un examen temprano. Señor, del domingo, las 24 horas, ¿cuántas horas estuve en la plenitud del Espíritu Santo? Y usted dice, 20. ¿Por qué 20? Porque 4 horas las desperdicié viendo el juego. En las 20 horas que vivimos en la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Nos mantenemos en el estado del nuevo hombre. No vivimos en el viejo hombre. Escuchen, estar en el estado del nuevo hombre es tener 0 del viejo hombre en nosotros. Nada del viejo hombre. Recuerden que no puede haber sincretismo. Y si me da tiempo voy a hablar un poquito de eso, pero no puede haber sincretismo. No es que hay una parte del nuevo y una parte del viejo en mí. No, el nuevo tiene que ser uno y el viejo tiene que ser otro. Si yo vivo en el nuevo hombre, no puedo vivir en el viejo al mismo tiempo. Si yo vivo en el viejo hombre, no puedo vivir en el nuevo al mismo tiempo. Significa entonces que mantener la plenitud del Espíritu Santo es mantener el estado de ese nuevo hombre las 24 horas del día. Y esto es lo que entonces todos los días tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago mañana? Señor, ayer domingo, ¿cuánto mantuve la plenitud del Espíritu Santo en las 24 horas? Desde que me levanté, ¿en qué invertí más mi tiempo? ¿Qué miré en la televisión? ¿Qué miré en el celular? ¿Qué miré? ¿Me contaminó? ¿Me edificó? ¿Qué fue la conversación que tuve con la persona con la que me relacioné? ¿Qué fue lo que hice? Yo tengo que examinarme que de las 24 horas yo tengo que vivir lo más que pueda en el estado del nuevo hombre. Ahora, no es algo que yo hago con mis fuerzas. Es solamente una decisión que tomo cada vez que tengo la oportunidad. Elijo al nuevo hombre. Elijo al nuevo hombre. Y por eso viene la disciplina de que comemos la palabra, nos arrepentimos, nos obedecemos, nos postramos. Por eso es que tenemos la disciplina de estar removiendo las heridas, las raíces amargas, las falsas informaciones. O sea, estamos en una disciplina de estarnos santificando todos los días por medio de la oración y por medio de este ejercicio espiritual, de este gimnasio espiritual. Pero no es que yo lo hago porque puedo o porque tengo las fuerzas para hacerlo. Yo no puedo. En mis fuerzas no puedo. Pero cada vez que tengo que elegir, elijo al nuevo hombre. Elijo el estado del nuevo hombre. Entonces, pero si yo elijo el estado del viejo hombre, pierdo en ese momento la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que caminar en esa plenitud. Amén. Amén, doctor. Amén, Cristina. Ok, entonces, atención. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por el premio. Vamos, diga conmigo, por el premio. ¿Ustedes quieren un premio que les dure 10 años o quieren un premio que les dure la eternidad? ¿Ustedes quieren una cuenta bancaria que se termine cuando aparezca el anticristo? Porque miren, la cuenta bancaria que ustedes pueden tener ahora, el día que aparezca el anticristo,
Si este país se alinea al gobierno mundial, se acabó. No vas a poder usar tu dinero. No vas a poder comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. No vas a poder utilizar ese dinero sin el sistema financiero mundial. Vas a tener que alinearte al sistema financiero mundial para poder usar ese dinero que tienes en tu cuenta. Si no lo perdiste, no vas a poder usar nada de ese dinero. Entonces la pregunta es, ¿quieres tener un dinero en la cuenta que va a durar solo el tiempo hasta que llegue el anticristo, o quieres tener una cuenta que sea por la eternidad? ¿Ah? Según la respuesta de ustedes, pareciera que les interesa más la cuenta de aquí que la cuenta del cielo. Porque a mí la Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín y el ladrón corrompen, sino haced tesoro en el reino de los cielos donde el ladrón no entra y el orín y no corrompe. Entonces, cuando hablamos de los premios, de la coronación, ¿qué queremos? La mayoría de la gente está cuidando su dinero, lo meten en una cuenta, lo guardan y ahí están teniendo el dinero y cuidando su dinero. Cuando aparezca el sistema financiero mundial, no vas a poder accesar a tu cuenta si no tenés la marca. Y si tenés dinero en efectivo, tampoco vas a poder comprar sin la marca. Entonces el punto es, ¿qué más quiero? ¿Guardar ese dinero que me va a durar cierto tiempo hasta donde venga el nuevo orden mundial? ¿O quiero guardar ese dinero donde no podrá ser tocado por nadie ni por nada? Y eso es ahorrar en el tesoro del cielo. Entonces, ¿cómo son las obras que yo estoy haciendo? Son obras que basadas en el oro, en la plata, o heno, hojarasca o madera. Hermanos, tomen muy en cuenta y muy en serio esto. No es una fábula. Ya no es una historieta. Es la realidad de lo que viene. Es la verdad de lo que viene. Entonces, ¿cómo va a ser la coronación? ¿Cómo va a ser nuestro premio de verdad cuando nos paremos ante el tribunal de Cristo? No estoy hablando de que tiene que ver con la salvación o la perdición. No estoy hablando de que usted se va a ir al infierno, no. Todos ustedes, si de verdad tuvieron un arrepentimiento profundo y reconocen la justicia de Jesucristo en sus vidas, ninguno de ustedes va para el infierno. Ustedes ya de verdad están para entrar al cielo. El asunto es cómo pasarán a eternidad, es otra cosa. El asunto es si se van a casar con Jesús o no. Esa es otra cosa. Si van a ser las damas de honor, si solamente van a ser invitados a las bodas, esa es otra cosa. O si van a tener que pasar 1000 años en el proceso de purificación para entrar a la eternidad, esa es otra cosa. Pero todos aquellos que han recibido la justicia del Señor y la creen, de verdad, no se van a ir al infierno. Así que ustedes no van a pasar por el trono blanco, sí por el tribunal de Cristo. Entonces, el día que estemos en el tribunal de Cristo, va el Señor a pasar nuestras obras, las intenciones con las que hicimos, el corazón puro con el que hicimos las cosas, la transparencia, la fidelidad, la obediencia, todo. A Dios no se le escapa nada. Miren, ahorita acaban de cerrar ¿cómo se llama? La licencia de abogado a mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. Y mucha de esa gente es corrupta. Y mucha de esa gente se prestaba para cosas ilícitas. No sé si todos, pero algunos sé que sí. Si la justicia de este mundo, que es trapo de inmundicia para Dios, porque así dice la Biblia, que la justicia de este mundo es como trapo de inmundicia para Dios. Si la justicia de este mundo trata de hacer algo por aquella gente que está haciendo cosas ilícitas, incorrectas, ¿será que nos vamos a escapar nosotros de la justicia divina? O sea, si aquí hay abogados que les cerraron sus permisos porque de verdad
No sé todos los que lo hicieron, pero algunos sé que hacían sus chanchullos, sé que hacían sus trampas, sé que sacaban escrituras después que se había muerto la gente. Hay gente que hace sus trampas y ya no estaba vivo y le hacían firmar. Yo no sé dónde lo resucitaban, no sé qué hacían. Y sé que hay gente que hace cosas ilícitas. Y si la justicia de este mundo viene y hace justicia, ¿cómo será el día que nos paremos delante de Dios? A Dios no se le va a escapar absolutamente nada. Entonces, el premio que vamos a tener por la eternidad será justo. No es que vamos a sobornar al Señor o que vamos a ir queriendo matizando al Señor. No, 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 no. La Biblia habla de que hay un libro de memorias. Eso está en Malaquías. Ese libro de memorias es donde se va registrando lo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? La intención con que lo hacemos. Entonces, cuando estemos delante del Señor, ese libro de memorias va a salir. Y ayudaste a un pobre. Lo hiciste con un corazón genuino. Hay premio para eso. Le ayudaste a un pobre, pero lo hiciste solo para que te vieran. Solo para ocultar tu conciencia. No, eso es hojarasca, es heno, es madera. Eso el fuego lo quema. ¿Recompensa? Cero recompensa. Lo que quiero que vean es que Dios va a ser tan justo que Dios va a medir las recompensas de lo que hicimos en base a las intenciones de nuestro corazón. Todo lo que hicimos. Venimos a servir a la iglesia y ¿por qué venimos a servir? Es que obligado vengo a servir. Obligado vengo a orar. Por eso es que, escuchen bien, nosotros no le vamos a obligar a nada a usted aquí. La única diferencia es que aquellos que quieran ser los líderes que Dios va a levantar aquí, tienen que hacer las cosas como deben de ser. Porque el que más se le da es el que más se le demanda. Pero a nadie se le va a exigir nada. Pero si usted quiere ser un líder principal de la iglesia, pero quiere vivir su vida como usted quiera, no puede ser un líder principal de la iglesia. Entonces, ¿qué significa? Que Dios es justo y Él nos va a pasar por la balanza, nos va a pasar por el peso. Danzaron, ¿cómo danzaron? Para que las vieran danzar. Pero Dios ve que danzaban con esa pasión. Cada culto era una oportunidad de encontrarse con Él por medio de su danza. Ellos venían expectantes de darle al Señor lo mejor. No importa si se equivocaban o no, no importa cómo las miraban o no, era su danza para Él. Tocaron el piano, vinieron a tocar, vinieron a ministrar. No lo hicieron para lucirse, no lo hicieron para que los vieran, no lo hicieron porque quieren salir en la portada de Facebook, no lo quisieron, no. Simplemente aunque no aparezcan en nada, ustedes saben que están tocando para el Señor. El cielo está deleitándose con nuestra música, con nuestra alabanza. O sea, ¿por qué estamos haciendo las cosas que hacemos? Las intenciones de nuestro corazón van a pesar delante de Dios. La fidelidad con que lo hacemos van a pesar delante de Dios. Ustedes que dicen, Dios me ha dado todo, pero ni siquiera fielmente puedes darle tu diezmo al Señor, que es lo más básico de todo cristiano. Lo más básico de todo cristiano es traer su diezmo al Señor, punto. Pero si hasta eso te cuesta ser fiel. Dios va a ver las intenciones de tu corazón. Y ahí vamos a ver si esa recompensa prevalece por la eternidad. Si no, solo disfrutaste tu cuentecita los años que viviste aquí. Pero por la eternidad, cero. Balance rojo. ¿Por qué?
Porque Dios mide la fidelidad. Dios mide la obediencia. ¿Con qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, ustedes son miembros de esta iglesia. Si yo como pastor de esta iglesia doy una instrucción, usted puede obedecerla o no. Pero como usted es miembro de la iglesia y usted la obedece, eso cuenta delante de Dios. No porque yo lo haya dicho, sino por la actitud de su corazón. Es más, si yo digo algo, aún y estoy equivocado, y usted obedece, Dios a usted le recompensa por su obediencia y a mí me va a castigar severamente por no haber hecho las cosas correctamente. O sea, en otras palabras, Dios va a premiarle por la obediencia que usted demuestra en todo lo que se le pide y en todo lo que Dios le manda hacer. Entonces, la recompensa es, o sea, pensar en la recompensa es decir, yo quiero esto por la eternidad. Yo quiero tener esto por la eternidad. Yo quiero que el premio me lo dé el Señor por la eternidad. No es malo tener deseo por querer ser bien premiado en la eternidad. O sea, no es malo, o sea, no es codicia que usted anhele las cosas eternas. No es codicia. Anhélenlas, deséelas. Llene la cuenta de su banco en el cielo. Doctora, ¿de qué le sirve tener su cuenta llena? Y si todo se queda ahí y en la eternidad vivir palmada. ¿Ah? ¿Quiere vivir palmada en la eternidad? Entonces, todas las bendiciones que el Señor le dé, traiga sus diezmos y sus ofrendas, no lo guarde. De verdad, sean fieles a Dios. Sirvan con integridad, sirvan con amor. Entonces, miren, escuchen bien. No queremos pararnos. Queremos invertir en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es lo que nos da recompensa eterna. Por ejemplo, vengo yo, voy a ayudar a aquellos pobres de allá y le llevo comida, le llevo esto y le llevo aquí, le llevo allá. Le llevé comida, pero esos pobres siguen siendo pobres. No los cambié de la pobreza, no los saqué de la pobreza. Realmente ocupé mi humanismo y mi conciencia para ir a darle a estos pobres. Pero cuando yo invierto en aquellas cosas que son eternas, eso es lo que cuenta para el reino de los cielos. Por ejemplo, agarramos una generación de niños aquí en la iglesia, los 50, 60 niños que hayan aquí, y comenzamos a traerlos para instruirlos en la palabra, para que caminen como profetas del Señor. ¿Qué va a pasar en la eternidad con estos niños? ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Y qué va a pasar con nosotros que estamos invirtiendo en esta generación? ¿Qué va a suceder con nosotros? No estoy hablando de que queremos algo para lucrarnos. No buscamos las cosas para lucrarnos. Estamos siguiendo el propósito de Dios. Vamos a tener un próximo encuentro con más pastores y vamos a invertir en estos pastores. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque esto es lo que está sirviendo al propósito de Dios. Estamos trabajando por un avivamiento. Estamos trabajando por el avivamiento de restaurar la gloria de la iglesia primitiva. Entonces, lógicamente, no lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Lo que estamos viviendo ahora y estamos viendo de lo que está pasando con los pastores de Nicaragua es asombroso. Y sé que Dios va a levantar más pastores en toda la nación de Nicaragua que van a abrazar este deseo de volver a la iglesia primitiva y restaurar la gloria de la iglesia primitiva y restaurar la santidad en la casa del Señor. Sé que Dios nos va a llevar a más, y servir a esto es servir al propósito de Dios. Entonces, tenemos que entender todo lo que Dios quiere darme no es para que dure 5, 10, 20, 30, 40 años. Dios está pensando en la eternidad para mí. Dios está pensando en lo eterno, en lo que voy a recibir eternamente y para siempre. Y es ahí donde me tengo que meter. Y por eso es que vamos a Zacarías y cerramos aquí esta parte de la recompensa. Dice el versículo 11: tomarás pues plata y oro y harás coronas
y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Esto representa la recompensa de las coronas que Dios va a poner sobre nuestras cabezas. Pero miren qué significan los nombres de estos muchachos. El versículo 10 dice: toma de los del cautiverio de Heldai. ¿Quiénes son estos del cautiverio? Son los que venían de Babilonia. Son los que salieron de Babilonia. Son los que venían del cautiverio de Babilonia. Y estos muchachos que salieron de Babilonia, el Señor los manda a llamar. Ahora, ¿qué significa el Heldai? Y necesitamos ver el significado de estos muchachos. Heldai significa Dios sabe. ¿Qué significa esto? Significa que todas las personas que recibieron en fe el conocimiento de Dios se van a parar delante del Señor y van a experimentar a Dios en sus vidas. Significa que nosotros tenemos que ser como Heldai. Heldai, ¿quién es Heldai? Dios sabe. Eso significa Heldai. Dios sabe. Dios sabe. Nosotros tenemos que ser esa generación que estamos conociendo a Dios, que estamos experimentando a Dios en nuestras vidas. No solamente es una experiencia religiosa, no solamente es una experiencia de domingo, es una experiencia en la que me estoy encontrando continuamente con Dios, con el Dios que sabe, con el Dios de la palabra, con la palabra que Dios me ha dado. La mayoría de la gente lee la Biblia, pero no se encuentra con el Dios de la palabra. La mayoría de la gente conoce la palabra, pero no conoce al Dios de la palabra. Hay gente que puede leer la Biblia aún de Génesis, Apocalipsis, pero aún así no experimentar al Dios de la palabra. Heldai es aquel que conoce a Dios y experimenta a Dios en su vida. Solo las personas que experimentan a Dios en su vida se van a parar delante del Señor. Por eso tenemos que volvernos como un Heldai. También menciona la Biblia aquí a Tobías. ¿Qué significa Tobías? Tobías significa Dios es bueno. ¿Quiénes son los que se van a parar delante del Señor? Los que reconocieron que Dios es bueno se van a parar delante del Señor. Todos aquellos que de verdad experimentaron la bondad de Dios, vivieron en la bondad de Dios, recibieron la bondad de Dios, disfrutaron la bondad de Dios. ¿Qué sucede cuando yo disfruto la bondad de Dios? ¿Qué pasa cuando yo experimento la bondad de Dios? ¿Se acuerdan que no sé si fue creo que fue el profeta Randy que contaba, que él ponía esa canción todos los días de la bondad de Dios? Porque él contaba de la bondad del Señor todos los días. Y él decía: yo pongo esta canción todos los días la pongo en diferentes versiones. Y me acuesto con esta canción de la bondad de Dios. Y cuando nosotros cantamos la canción de la bondad de Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando recordamos la bondad de Dios? ¿Qué es lo que estamos cantando cuando decimos acerca de la bondad de Dios? Recuerden, ¿Dios nos ha faltado alguna vez? ¿Dios ha dejado de ser bueno alguna vez? ¿Dios nos ha olvidado alguna vez? Es más, la Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Nosotros todos los días, desde que nos levantamos, estamos experimentando la bondad de Dios. ¿Cuánto pagan ustedes por respirar? ¿Cuánto pagan por respirar? ¿Ustedes respiran aire puro y pagan por eso? Respiramos y no pagamos. Ahí vemos la bondad de Dios. Yo les pregunto, ¿les ha faltado comida esta semana? ¿Les ha faltado provisión esta semana? Aún en medio de sus problemas, aún en medio de sus situaciones financieras, aún en medio de las pruebas que puedan estar pasando, ¿les ha faltado Dios alguna vez? ¿Les ha faltado el amor de Dios alguna vez? Necesitamos experimentar esa bondad de Dios. Y si de verdad la hemos experimentado, ¿cómo le vamos a dar la espalda a Dios? Ninguna persona que vive de la bondad de Dios le da su espalda a Dios. Por eso, cuando vivimos reconociendo que Dios es bueno, entonces nos pararemos delante de Él victoriosamente. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vivimos de lo que Dios nos da. No vivimos de lo que el mundo nos da,
No corremos tras el mundo, solo corremos tras el Señor. Y lo que el Señor nos da es bueno, es agradable y es perfecto. Lo que Dios no nos da no es bueno, no es agradable y no es perfecto. Pero cuando estamos experimentando lo bueno de Dios, ¿qué experimento? Tu perfecta voluntad. Todo lo que Dios me da es bueno, porque su voluntad es buena, es perfecto y es agradable. Entonces, cuando yo vivo en esa bondad, me voy a parar delante del Señor. ¿El otro nombre cuál es? Jedaías y Sofonías. ¿Qué quiere decir? Dios dio su gracia. ¿Qué quiere decir que Dios dio su gracia? Que vivimos de su fuerza y no de nuestra propia fuerza. Vivir de su fuerza es vivir de su gracia. Pero cuando yo todo lo estoy haciendo en mi fuerza, en mi sabiduría, en mi propia inteligencia, en mi propia capacidad, ¿qué estoy diciendo? Que no necesito a Dios. Entonces no soy un pobre. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Josías quiere decir, Dios dio su gracia. Entonces Dios nos da su gracia para que nosotros podamos vivir esta vida correcta. Yo no vivo en santidad porque puedo. Yo no vivo en fidelidad porque puedo. Yo no hago las cosas que hago porque puedo. Solamente recibo su gracia para hacer lo que hago. Solamente recibo su gracia para adorarle. Recibo su gracia para servirle. Recibo su gracia para darle. Recibo su gracia para adorar su nombre. Recibo su gracia para vivir una vida santa. Recibo su gracia para ser puro. Recibo su gracia para estar sin mancha. Solo recibo su gracia. La mayoría de la gente que vive en sus propias fuerzas siempre van a vivir frustrados, cargados y cansados. Pero cuando vivimos de la gracia del Señor, no tenemos por qué estar cargados, no tenemos por qué estar cansados, porque todo lo hace Él. Y aprendo a recibir todo en Dios. Y es de Dios, gloria a Dios, mi vida va a tener una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Si algo no es de Dios, no voy a vivir en paz. Ni conmigo mismo, ni con Dios, ni con mi prójimo. Y Sofonías, ¿qué significa Sofonías? El que apreció. ¿Qué significa eso? Es aquel que vive de la vida, que recibe todo lo que Dios le da como honra y como gloria. ¿Quién es aquel que apreció? El que vivió la vida recibiendo toda la honra y la gloria que Dios le dio. En otras palabras, el que ama la primogenitura. ¿Qué es recibir la honra y la gloria que Dios nos da? La Biblia dice que el Señor nos llama a sus hijos. La Biblia dice que Jesucristo nos llama a sus hermanos. Dios nos dio tal honor que nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, Sofonías significa aquel que vivió una vida recibiendo todo honor y toda gloria que Dios le dio y nunca vendió su primogénito. O sea, es amar el lugar que Dios te dio. Es amar la posición que Dios te dio. Es amar la identidad que tienes en Dios. Amo ser hijo de Dios. Amo ser heredero y coheredero con Cristo Jesús. Amo estar sentado en lugares celestiales. Amo ser la alabanza de su gloria. Soy la alabanza de su gloria. Cuando vivo de esta manera, entonces sí o sí me prepararán oro y plata para ponerme corona. La coronación del sumo sacerdote Josué es una representación de lo que va a suceder en el tribunal de Cristo con aquellos que son un Eldaí, un Josías, un Sofonías.
Todos aquellos que viven de la bondad de Dios, que no viven de su fuerza, que viven de su gracia, aquellos que aman su primogenitura, que no la van a vender por un plato de comida, que no la van a vender por sentirse mejor, porque que no la van a vender por unos cuantos dineritos más. No, no vamos a vender el lugar que Dios nos dio, no vamos a vender la identidad que Dios nos dio, no vamos a vender la posición que Dios nos dio. Nada en este mundo vale la pena más que el Señor. Nada en este mundo, nada de este mundo puede valer la pena que nuestro Señor. Ni la fama, ni el poder, ni el dinero, nada vale la pena. No podemos vender nuestra primogenitura. Mantener esta actitud. Miren, ¿por qué Jacob fue premiado? ¿Y por qué Esaú fue desechado? Porque Esaú, aunque era el primogénito, no amaba su primogenitura. Jacob, aunque engañó o aunque hizo trampa por medio de la madre, él amaba la primogenitura. ¿Por qué Dios al final bendijo a Jacob y no a Esaú? Porque Esaú desechó la honra que Dios le había dado. Todo primogénito tiene la honra de ser primero, tiene la honra de parte de Dios. ¿Sabían ustedes que en el tiempo bíblico los primogénitos eran los únicos que recibían herencia? Ningún otro recibía herencia. Solo era el primogénito. Los demás tenían que conformarse con lo que quedaba. El primogénito era el que recibía todo. Toda la herencia del padre. Todo lo que el padre tenía venía sobre el primogénito. Esaú rechazó su lugar y lo vendió por un deleite más. Pero Jacob amaba la primogenitura y Dios bendijo a Jacob. ¿Qué significa esto? Tenemos que amar el lugar que Dios nos ha dado. Eso va a hacer que cuando nos paremos en el tribunal de Cristo, preparen oro, preparen plata y traigan la corona sobre aquellos que amaron su primogenitura. Yo no sé si a usted no le emociona esto, pero esto es lo que va a pasar. Zacarías, y cuando nos toque estudiar todo el libro de Zacarías, a lo mejor vamos a ver otras cosas, pero solo quiero enfatizar esta parte porque hablamos de pararnos delante del tribunal de Cristo el domingo pasado. Todos nos vamos a parar delante de ese tribunal. Tienen que estar expectantes. En vez de estar tristes y preocupados, ay Dios mío, y si salgo ponchado, ¿cómo vas a salir ponchado si te estoy diciendo lo que tenés que hacer? Te estoy dando el examen. ¿Será que alguien puede salir ponchado si le dan toda la copia del examen? Le estamos dando toda la copia del examen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si usted sale ponchado es porque usted quiere salir ponchado. Solo es elegir el estado del nuevo hombre. Yo quiero que el Señor lo premie. Va a ser un gozo eterno para mí. Y va a ser como un orgullo santo para mí. Señor, mis hermanos, no salieron con un alambre pelado, sino que hay una corona sobre sus cabezas. Imagínense que le pongan un alambre pelado. Florcitas, pónganle a ese alambre. Recuerden que el premio va a ser eterno. Aquí podemos recibir reconocimiento de la gente, regalos de la gente, pero eso ahí se queda. Pero el reconocimiento del Señor es para la eternidad. Y ese reconocimiento va a ser delante de Dios, delante de los ángeles, delante de los hombres y delante de todos. Wow, o sea que el día que el Señor te reconozca, no solo te va a reconocer delante de Él, todo el mundo va a saber que el cielo te reconoció. ¿No quieren que llegue ese día? Algunos dirán, ahorita no, me poncho. Comience entonces. Comience. Estamos a tiempo. Vamos a
a Tesalonicenses. Tenemos 20 minutos. No les voy a hablar del renuevo ni todo eso, aunque el renuevo habla de Jesucristo. El capítulo 5 habla de los juicios que vienen, habla del juicio a los gentiles, del juicio a Israel, del juicio a la gran ramera. Pero no voy a hablar de eso ahorita. Quiero que vayamos al versículo 1 del capítulo 5 de Tesalonicenses. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que acerca de los tiempos no necesita escribirles? ¿Por qué? Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque recuerden que en la iglesia de Tesalonicenses está peleando, o no peleando, pero había una doctrina, una falsa información con respecto a la venida del Señor. Algunos decían que Cristo ya había venido. Y algunos decían de que los muertos no tenían esperanza. Pero Pablo les habla acerca de las ocasiones, del tiempo, de la venida del Señor, y le habla de el arrebatamiento, le habla de todas las cosas de la escatología. Y entonces le dice, ustedes no tienen necesidad que les escriba. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón, en la noche. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes no necesitan que yo les diga porque ustedes ya saben que el día del Señor viene como ladrón en la noche. ¿Qué significa que viene como ladrón en la noche? ¿Qué significa que viene como ladrón en la noche? ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Le manda un mensaje de texto por WhatsApp y le dice, hey, me esperás, llego a las 12. Déjame listo, por favor, el celular. Déjame lista la cartera para no perder tanto tiempo. ¿Le escriben por WhatsApp el ladrón que va a llegar? ¿Qué hace el ladrón? De repente le sale como le salió a la Camilita y le arrebata el bolso. El ladrón llega cuando menos lo esperas. Entonces lo que Pablo está diciendo, la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Qué significa? No lo vas a estar esperando. Va a ser inesperada. Ahora, ¿para ustedes va a ser inesperada? ¿Para ustedes va a ser como ladrón en la noche? Entonces Pablo le está diciendo, ustedes no necesitan que les diga porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. No lo van a estar esperando. La gente no va a esperar la venida del Señor. Sino, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el verso 3? Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, aquellos que son entendidos no los va a agarrar como ladrón en la noche. Porque ustedes van a saber que cuando salga un anuncio que diga paz y seguridad, será mentira, será falso, porque lo que viene detrás de esa paz y seguridad es una destrucción repentina. Ahora, ustedes saben que ahorita hay una guerra entre Irán y Estados Unidos. Va a llegar un momento que Estados Unidos va a perder fuerzas. Ustedes saben que Estados Unidos es el país más endeudado de todos. La deuda de Estados Unidos es una deuda que no la pagan ni siquiera en 40 años. La deuda de Estados Unidos es demasiado grande y es uno de los países más endeudados del mundo. La fuerza que Estados Unidos hoy cree tener, va a llegar un momento que la va a perder. No va a desaparecer, pero va a perderla. Entonces, se va a reanudar una guerra con Israel, contra Irán, o Irán contra Israel. Pero esa guerra, ya Irán va a tener aliados. Va a tener aliados a Turquía, va a tener aliados a Rusia, va a tener aliados a Sudán,
va a tener aliado al Líbano. Así que va a haber una alianza de naciones que se van a levantar contra Israel. Esa guerra es la guerra de la profecía de Ezequiel 38. Esa guerra tiene que darse. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar un momento que la tensión mundial, la economía mundial y todo lo que viene, porque recuerden que todo lo que pasa en Medio Oriente afecta el comercio mundial por el petróleo. Entonces, van a comenzar a desatarse un montón de cosas que van a ir como sistemáticamente, como un dominó. Se toca una ficha y todas las fichas. Va a ser algo que va a ir sistemáticamente subiendo de nivel. Pero va a llegar un momento entonces que la paz no puede ser alcanzada por nada. No hay negociaciones, las negociaciones se cancelan. Lo que sucedió con Estados Unidos e Irán, se cancelan las negociaciones, no pueden. Entonces van a la guerra. Pero va a llegar un momento que va a aparecer un personaje, que ese personaje va a traer una paz que de verdad va a parecer duradera. La gente decía que el anticristo era Donald Trump, que el anticristo era aquí, que era allá, pero Donald Trump no ha podido establecer paz en ningún lugar donde ha ido. Siempre viene la guerra. Entonces, ¿por qué? Porque el personaje que va a aparecer va a ser un personaje que va a ser un tipo muy carismático, un tipo que va de verdad a agradarle a muchos y él va a lograr tener una paz. Y cuando hay paz, se siente seguridad. Y no hay paz, no hay seguridad. Pero cuando hay paz, se siente seguridad. Entonces, va a llegar un momento que se va a decir, por fin, paz. ¿Dónde? En Medio Oriente. Porque es el lugar que vive en conflicto todo el tiempo. Nuestros países no están en guerra. Pero cuando se diga paz en ese lugar y seguridad, lo que entonces va a comenzar es una destrucción como un dominó. ¿Por qué? Porque comienzan a desatarse los juicios de Dios. Recuerden que los juicios de Dios son 21 juicios divididos en los 7 sellos, en las 7 trompetas y en las 7 copas del aire. Nosotros tenemos que ir leyendo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo todo el asunto de los 7 sellos y tenemos que ir viendo todo el asunto de las 7 trompetas, porque vamos a vivir los 7 sellos y vamos a vivir las 7 trompetas. Cuando comiencen las 7 copas de la ira, la iglesia es quitada porque Dios va a librarla de la ira que viene. Ahora, el juicio que Dios va a comenzar al mundo solamente es para los impíos que rechazaron a Cristo o a las naciones. Dios trae un juicio a las naciones. No es un juicio para su iglesia, no es un juicio para que la iglesia pase por el fuego. La iglesia, de hecho, va a ser purificada por el fuego de la prueba que viene, pero la iglesia no va a perecer. No vamos a perecer. Ahora, si nos toca ser mártires y si nos toca morir por la fe en Cristo Jesús, para nosotros eso no es perecer. Pero este es más o menos el horario. De repente, Turquía va a querer tomar Jerusalén otra vez. Sí o sí. El presidente de Turquía está pero está como que le cortan el mecate para entrar a la guerra contra Israel. El presidente de Turquía quiere enviar un ejército que entre por Siria para entrar a Israel. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y cuando se dé eso, entonces, sí o sí, ese personaje va a aparecer para traer paz, aparentemente paz. Pero nosotros ya lo sabemos. Cuando se diga paz y seguridad, preparémonos, porque vamos a comenzar a ver más destrucción de lo que ahora se puede estar viendo. Entonces, para eso, nosotros necesitamos ir a Mateo, capítulo 24, porque necesitamos ver todo lo que va a suceder. Entonces, vamos a ir a Mateo, capítulo 24. ¡Santo! ¿Están listos? Mateo 24.
versículo, del versículo 4 al versículo 15 son las cosas que van a acontecer previo al arrebatamiento. Entonces, lo vamos a leer. No voy a explicarlo versículo por versículo, pero lo vamos a leer. Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y me quiero detener aquí. Todo esto que acabamos de leer es lo que va a acontecer, y algunas cosas, por supuesto, ya están aconteciendo. Pero va a llegar un momento en que va a crecer más los falsos profetas, va a crecer más aquellos que se dicen soy el Cristo. Nosotros conocimos al Jesús de los pobres de Nicaragua. No sé si algunos de ustedes se recuerdan. Nosotros conocimos algunos falsos cristos, pero no son esos falsos cristos los que la Biblia dice. Van a ser otros falsos cristos que se van a levantar, otros falsos mesías. Por ejemplo, miren, un ejemplo. Aquí nomasito en El Salvador. La gente saca un reportaje y dicen, Bukele nació en Belén. ¿Coincidencia o profecía? Bukele nació en Belén y ahora es el presidente de El Salvador y lo ven como el Salvador del Salvador. No estoy diciendo que es un falso Cristo ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es, cosas así de sencillas pueden trastornar la mente y el corazón de un hombre para creerse que es el Salvador. Entonces la gente dice, este hombre nació en Belén y Jesús nació en Belén. Este hombre está salvando la nación. Jesús vino para salvar a la nación. ¿Entienden cómo es el asunto? Entonces, muchos falsos cristos se levantarán. Ahora, ¿hay guerra de nación contra nación? ¿Hay terremotos en diferentes partes del mundo? Ok, eso no es nada comparado a lo que viene. Entonces, pero todo esto solamente serán principios de dolores. Las placas tectónicas, cuando se dan los terremotos, es porque unas quedan encima de las otras. Y cuando esas placas tectónicas no vuelven a su estado normal, puede haber terremoto en cualquier parte del mundo donde esté la línea de fuego. Entonces, ustedes saben que nosotros en Nicaragua tenemos una línea de fuego. Guatemala tiene esa línea. Y eso viene desde la falla de San Andrés. Y esa misma falla es lo que tocó Venezuela. Entonces, nosotros vimos 2 terremotos en Venezuela. Ahorita creo que ayer o antier, no sé, un día de esto hubo terremoto en Guatemala. Hubo terremoto creo que en México. ¿Dónde más? En El Salvador. Entonces, va a llegar un momento que si usted descarga
el programa de terremotos en el celular, hay un programa, le va a estar dando señales de fallas de las placas tectónicas en diferentes partes del mundo simultáneamente. Entonces, pero todo esto solo son principios de dolores. Entonces la Biblia aquí menciona tribulación y menciona gran tribulación. Entonces, pero sigamos leyendo, que dice el versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo son los falsos cristos que vienen? ¿Cómo son los falsos cristos que vienen? No son como el Jesús de los pobres que vimos por ahí. ¿Cómo son los falsos cristos que vienen? ¿Cómo son los falsos profetas? Por favor, vuelva a leer el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué harán? ¿Y qué harán? Entonces los falsos cristos que se van a levantar y los falsos profetas harán señales y grandes prodigios. Por eso el hacer milagros no es una señal mesiánica. Pero dice que los falsos profetas y los falsos cristos que se levantarán harán grandes señales y grandes prodigios. Versículo 25, ya los he dicho antes. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no hay galo, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Aquí lo que está dando a entender el escritor Mateo es que la venida del Señor será que todo mundo se dará cuenta. Cuando dice que donde esté el cuerpo muerto se juntarán las águilas, precisamente no se refiere a las águilas, se refiere a los buitres o a los opilotes, porque las águilas no cazan animal muerto, las águilas solo cazan animal vivo, así que aquí no es águila, es buitres o sopilotes. Y usted se da cuenta, cuando está un cuerpo muerto, ¿qué sucede al rato? ¿Sí o no? Porque tienen un olfato y tienen una capacidad para ver de lejos. Igual el águila tiene capacidad para ver de lejos. Lo que aquí está diciendo Mateo es que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, será vista por todos. Entonces, entre esto que acabamos de leer y lo que leímos de Tesalonicenses, es que vamos a ver el arrebatamiento que va a suceder en la séptima trompeta y vamos a ver la segunda venida de Cristo. La diferencia es que en la segunda venida de Cristo nosotros no la vamos a ver desde aquí, nosotros venimos con Él. O sea, si usted mira la segunda venida de Cristo desde aquí, significa que usted se quedó. No fue a la boda, no se salvó. Aleluya. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento cuando exista la tercera guerra mundial o las guerras que vienen, que las bombas nucleares y toda esa cosa van a oscurecer el sol, van a oscurecer la luna. La luna se teñirá no de sangre, pero por todo eso la luna se volverá roja como la sangre. Y por eso en Joel dice que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. ¿Por qué? Porque cuando se dé todo esto de las guerras, ustedes se van a dar cuenta que por medio de las bombas nucleares y todas esas cosas que se den, el cielo se va a oscurecer. Es más, si viniera una bomba nuclear a nuestro continente americano o a Estados Unidos, a nosotros nos afectaría como nicaragüenses. Es más, cuando se dé la tercera guerra mundial, hay países que van a desaparecer enteros. Cuando se dé la guerra de Armagedón, hay países que van a desaparecer. Cuando venga el terremoto mundial, hay países que van a desaparecer. Ahora, pero esto no nos tiene que asustar, esto nos tiene que mantener expectantes.
Algunas cosas las vamos a ver, pero otras cosas vamos a estar arriba con el Señor celebrando. Versículo, ¿cuánto? 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, voy a terminar aquí. El próximo domingo voy a leer acerca de la higuera. Voy a hablar un poco acerca de la higuera. En otras palabras, el Señor va a tomar a todos sus santos por medio de la trompeta y los va a recoger de los 4 puntos cardinales. Y es ahí donde todos nosotros subimos, celebramos las bodas, pasamos el tribunal de Cristo, se celebra la boda, la gran cena de la boda del Cordero. Y posteriormente a eso, entonces se da la señal del Hijo del Hombre. Jesús aparece en su segunda venida. Y los santos reales vienen con él. Y los sacerdotes reales venimos con él. Y los justos reales venimos con él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una cosa más. Regresemos a Tesalonicenses, capítulo 5. ¡Aleluya! Dice Tesalonicenses. Voy a terminar aquí en el versículo 7. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Versículo 9. ¿Por qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no vamos a pasar por la ira. En otras palabras, la gran tribulación cual ha habido y no habrá, los días de la ira que vienen, eso no lo vamos a vivir nosotros. Amén. Por eso nos estamos preparando para tener nuestro encuentro en el tribunal de Cristo. Y para eso vivamos en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo? Manteniendo el estado del nuevo hombre. Otro día, cuando nos toque o cuando vayamos a estudiar versículo por versículo Mateo 24, vamos a profundizar en este capítulo 24. Solo quería tomarlo como referencia para que entendamos que nosotros no somos de la noche. A nosotros no nos va a tomar por sorpresa. Nosotros ya conocemos las cosas que van a pasar. Por eso dice la Biblia, velemos, no durmamos, seamos sobrios. Porque nosotros no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.